Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Doc. Bueno, lo primero que les voy a... Hola Silvia. ¿Cómo les va? Que silencien, por favor, los audios. Va. Porque ahí estoy escuchando, por ejemplo, mucho ruido y me parece que es algún audio que puede estar abierto. Después, ¿qué más? Esperamos un poquito. Que se conecten más. Bueno, la pantalla la ven. Sí, se ve bien. Ya está en presentación. Bueno, Sí, perfecto. bueno. Entonces esperamos un ratitito más. Vi que hay 6 conectados y bueno, más o menos. 6. Sí, Uno es la facultad, sí. soy yo esa. Esa sos vos. Y Qué sí, tonto. yo soy la facultad. Y yo te, y yo te iba a decir, ese es el único audio que está activo. Qué cosa, che. Yo tengo acá, ¿les parece que empecemos a las 19:05 en un minutito? Dale. Dale, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a silenciar, vamos a hacer como siempre. Silenciamos, 1, silenciamos los audios. 2, tratamos de no interrumpir, salvo que haya algún problema, hasta el final, cosa que yo ya la estoy grabando. Esta clase queda grabada para subirla a Facimed. Así no hay interrupciones, y si llega a haber alguna pregunta, para hacerlas todas al final, si les parece. Dale. Bueno, chicos, largamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ustedes saben que este es parte del curso de posgrado de nefrología. Empezamos dando las charlas sobre glomerulopatías y riñón. Y bueno, los virus tienen bastante que ver con las glomerulopatías y el riñón. Así que lo que vamos a hacer va a ser describir un poquito primero las glomerulopatías asociadas a las enfermedades virales, y vamos a pararnos en el virus de la hepatitis C primero, que tiene mucha importancia para nosotros los médicos nefrólogos, y el virus del HIV, ¿sí? Después, por supuesto, quedan otros virus. Por ejemplo, habría que hablar sobre un capítulo sobre COVID y riñón, pero ya esto se hace muy largo, así que vamos a empezar hablando entonces de los virus. Nosotros todos sabemos que los virus son parásitos obligados. Quiere decir que no pueden completar su ciclo vital fuera de un organismo vivo. Por ejemplo, no tienen habilidad para sintetizar proteínas, en consecuencia no pueden generar energía, por ejemplo, por reacciones enzimáticas a través de sí mismos. O sea que dependen exclusivamente del huésped,
y hace que las células del huésped, una vez que el virus entra, se enfermen o mueran, incluso siendo contraproducente para el mismo virus, para su propagación. Es así que las enfermedades renales se producen o porque la célula muere o porque se perpetúa el virus y se van generando respuestas en el huésped. Un ejemplo. Estas serían las respuestas celulares que afectan al riñón. Este es un virus. Para entrar a la célula, primero tenemos una respuesta innata, una adaptativa. La respuesta innata se produce cuando la célula, digamos, del organismo reconoce a través de receptores celulares, estos se llaman Toll-like o Ray-like, son receptores de reconocimiento de patrones virales intracelulares, reconocen el virus, entonces una vez que lo reconocen, el virus entra dentro de la célula, como vemos acá, ¿sí? Y una de las cosas que hace es, o bien por endocitosis y degradación lisosomal, el virus queda acá y se produce lo que se llama transcripción, ¿sí? Formando nuevos virus que atacan nuevas células. Lo otro que producen es interferón e interleuquinas. Dentro de las interleuquinas, unas son las quimioquinas, que son quimioatrayentes, entonces atraen células T y células B. Por un lado, si la célula muere, se produce muerte celular y fibrosis, ¿sí? Proliferación y desdiferenciación celular. Y si estas células en la inmunidad adaptativa producen, por ejemplo, la célula B, inmunoglobulinas, vamos a saber que la inmunoglobulina que produce la célula B se une al antígeno formando complejo inmune con o sin fijación de complemento, ¿sí? Y se deposita a nivel de la vasculatura, en la membrana basal, en distintos lugares, como nosotros ya conocemos, que se producen en las glomerulopatías. Sin embargo, muchas células T lo único que produce son tormenta de citoquinas. Si produce tormenta de citoquinas, produce fallo de órgano. Y las células T y las B pueden producir también nefritis intersticial. Quiere decir que nosotros pasamos de la respuesta innata a la adaptativa, con aumento de la cantidad de virus que proliferan adentro de cualquier célula, en este caso porque estamos hablando del riñón, produciendo enfermedad por complejo inmune, nefritis intersticial y muerte celular. Y esta, que es la que produce fallo de órgano, que es la tormenta de citoquinas. Para vincular un virus con una glomerulonefritis, nosotros tenemos que demostrar, en primer lugar, que hay una viremia activa en el momento de la producción de la glomerulonefritis. Entonces tenemos una glomerulonefritis y el encuentro de la viremia a través del PCR a mí me hace pensar que esa glomerulonefritis está asociada a esa viremia. Otras veces ahí se identifican las proteínas virales como residuos nucleicos dentro del tejido renal, incluso inmunocomplejos depositados de la membrana basal. Muchas veces se reconoce esa proteína viral, entonces se dice que esa glomerulonefritis está producida por ese virus. Otra de las formas es que cuando hay resolución o regresión de la lesión glomerular, asociada al aclaramiento de la viremia por una respuesta inmune del huésped o por terapia antiviral, nosotros también concluimos que la glomerulonefritis se ha producido por una viremia. Y en otros casos no hay evidencias porque no hay PCR, entonces encontramos esas glomerulopatías que decimos, este paciente tiene una membranosa, pero no le encontramos la viremia. Les pido por favor que apaguen los auriculares, así no hay interferencia. Otras veces nos encontramos que hay antígenos nucleicos virales en el tejido renal o en las células mononucleares y nunca hubo viremia.
Y también sería otra de las formas de considerar que esa patología se puede haber producido por un origen viral. Entonces acá cuando tenemos, en este cuadro, tenemos dos cuadros, donde nos muestra la clasificación del compromiso renal asociado a virus. Entonces nosotros miramos y decimos, mira, hay glomerulopatías agudas, hay glomerulopatía subaguda o crónica, de acuerdo a cuál fue la viremia en el tiempo. Entonces me encuentro, por ejemplo, que el dengue, el hantavirus y una serie de virus, que incluso como el parvovirus, que es un virus que produce una infección leve en cualquier persona joven, puede producir una glomerulonefritis. El Coxsackie, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, y puede producir una glomerulopatía aguda con todas estas características. Mire que si nosotros miramos, encontramos la microangiopatía trombótica, la IgA, la PAM con M, la vasculitis, muchas glomerulonefritis proliferativas mesangiales. Entonces nosotros nos encontramos que hay patología viral aguda que se asocia a una glomerulonefritis aguda más o menos grave. Y también tenemos la subaguda. En la subaguda ya empiezan a aparecer los virus B y C, que se asocian muchas veces a panarteritis nudosa, a esclerosis focal segmentaria y a membranosa, por ejemplo, el Epstein-Barr. Y ya cuando pasamos a la glomerulopatía crónica, nos encontramos aquí que tienen relevancia los virus de la hepatitis, el B, el C, el E y el HIV, produciendo una serie de nefropatías o glomerulopatías que acompañan a estos procesos infecciosos. En este segundo cuadro nos encontramos que la divide, por ejemplo, en glomerulonefritis aguda, en glomerulonefritis crónica y nefritis intersticial. Vamos a detallar un poquito para dar explicaciones. Dentro de las agudas, fíjense que tenemos el parvovirus, como estaba acá, la hepatitis A, fíjense el sarampión, la fiebre amarilla, el Epstein-Barr. Son virus que normalmente no producen por ahí incluso enfermedades muy graves, pero que pueden dar glomerulonefritis. Las crónicas ya las conocemos, la B, la C, el HIV y el parvovirus, ¿sí? Y acá cuando miramos los virus que producen nefritis intersticial, nos encontramos que muchos producen por infección directa, ya vamos a ver, por lesión celular. Otros producen asociado a rabdomiolisis y síndrome hepatorrenal, porque son virus hepatotropos. Y acá tenemos el hantavirus, que ya sabemos nosotros que el hantavirus produce una enfermedad renal grave, una nefritis intersticial grave asociada a la fiebre hemorrágica. Aparece el coronavirus y el virus BK. Fíjense que el virus de BK, que se llama también poliomavirus, produce una nefropatía por BK, que por ahí nosotros no la conocemos mucho. ¿Por qué? Porque el 70% de los chicos y el 80% de los adultos han tenido virus BK y han producido prácticamente nada. El problema de estos pacientes es cuando se trasplantan o se inmunosuprime por un trasplante de médula ósea o un trasplante renal. Estos virus cobran importancia dando realmente verdaderas enfermedades renales. Incluso el virus BK, aprovecho para decirle que da cistitis hemorrágica. Y acá otra serie de virus como el influenza también aparece que da nefritis intersticial junto al Coxsackie y el citomegalovirus. Cuando miramos en este core curriculum que los divide en glomerulonefritis, nefritis túbulo-intersticial, evalúa cuáles son los mecanismos que inducen injuria glomerular o renal y encuentra que los virus pueden producir un efecto citopático directo, como ya lo dijimos, pueden producir formación de complejos inmunes in situ, viene la inmunoglobulina y se une al virus que está adentro de la célula y deposita el inmunocomplejo, o bien el inmunocomplejo circulante, como complejo circulante, va y se deposita en el riñón. En las nefritis túbulo-intersticiales también puede haber un efecto citopático directo o como reacción del huésped
al virus. Y acá estas tres que les acabo de mencionar, estarían los disturbios hemodinámicos asociados a la falla multiorgánica, como nosotros sabemos, por ejemplo, el HANTA, que puede asociarse a falla multiorgánica, o el mismo coronavirus. Muchos virus que complican con rabdomiolisis, y acá de nuevo lo encontramos al coronavirus, y virus que provocan hepatorrenal, que dan insuficiencia renal aguda. Y después estaría la nefrotoxicidad viral, por antivirales. Vamos a empezar primero a hablar algo del virus de la hepatitis C. Nosotros sabemos que el virus de la hepatitis C es de transmisión sanguínea, es endémico, hay 170 millones de personas en el mundo, un 2 al 3%, con grandes variaciones geográficas. Sabemos que hay una incidencia muy grande en África y en Asia. Y nosotros acá en la Argentina no tenemos un verdadero registro, porque no hay forma de registrar el virus de la hepatitis C, porque solamente se le hace hepatitis a la mujer que se embaraza, en los bancos de sangre y en los centros de diálisis. En los centros de diálisis nos informan el año 2019, el INCUCAI, había cerca de un 2%, un poco más, 2.3, 2.4, de la población con hepatitis C, que no dista mucho de la población mundial, entre un 2 a un 3%. Vamos a enfocarnos en las complicaciones del virus de la hepatitis C, que nosotros sabemos que puede dar una enfermedad crónica del hígado, como cirrosis y hepatocarcinoma, mayor asociación a diabetes y aumento de la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Si miramos un poco la estructura del virus de la hepatitis C, nosotros sabemos que el virus es de característica hepatotropo, es monocatenario, es una sola cadena de ARN. El virión interacciona con la membrana celular, se une a los receptores de la membrana celular, por ejemplo del hepatocito o de las células dendríticas o del sistema nervioso central, y una vez que se une a los receptores entra por endocitosis a la célula, y luego lo que hace es se desencapsida, pierde la cápsula, la envoltura, ¿sí? Y queda el ARN viral suelto, que por proteólisis genera una poliproteína, que si nosotros la pudiéramos ver, tendríamos en parte que son 3 proteínas de tipo estructurales, que es la la E1 y la E2, y esta poliproteína está compuesta también por proteínas no estructurales, que tienen gran importancia, como ahora vamos a ver. De estas proteínas no estructurales, por ejemplo, tenemos la NS3, que se une a la NS4, que forman una proteasa, que lo que hacen es procesan el resto de las proteínas no estructurales. Por ejemplo, el NS5A regula también vías de señalización, y el NS5B es una polimerasa viral que actúa formando síntesis de RNA de novo. ¿Dónde está la importancia de estas proteínas no estructurales? Que el foco, la diana o el objetivo de los tratamientos antivirales están destinados a estas proteínas que tienen tanta importancia, que tienen acción de proteasas y que promueven que el virus se siga replicando. Acá el ciclo vital del virus es lo que le acabo de explicar. Una de las características del virus de la hepatitis C es la gran variabilidad genética. Es de lo más importante, es una de las características biológicas. Hay 7 genotipos diferentes de virus de la hepatitis C, que se diferencian entre un 30 y un 35% de nucleótidos, siendo así el genotipo 1 es el más común por un 46%, con una dispersión geográfica generalmente está ubicada en Estados Unidos, Europa y Japón. El genotipo 3, que es más frecuente en Pakistán, y el genotipo 4, que se encuentra en Egipto y en África del Norte. Cuando nosotros vamos a hacer
el diagnóstico de una hepatitis C, y esto viene bien a hacer un pequeño repaso para nosotros, que estamos y que siempre estamos chequeando y evaluando pacientes que puedan tener una seroconversión en diálisis. Nosotros nos encontramos que una vez que el paciente se pone en contacto con el virus de la hepatitis C, lo primero que aparece es el RNA detectable durante un tiempo variable, que dependerá si el proceso se cura o no se cura, acompañando el RNA detectable a los síntomas y al aumento de las transaminasas. Fíjense que si el paciente se cura, a los 5 o 6 meses, las transaminasas bajan, los síntomas desaparecen, el RNA se hace indetectable y aparece el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, que lo único que me está diciendo es que estuvo el virus, pero que la enfermedad puede estar curada. ¿Qué es lo que pasa en cambio cuando hay una infección crónica por virus de la hepatitis C? Tenemos los síntomas, el RNA detectable, el aumento de las transaminasas, pero fíjense que al 6º mes, cuando nosotros ya vamos a hablar de que esto es una hepatitis crónica, encontramos que las transaminasas suben y bajan. Entonces es muy difícil establecer el diagnóstico en este periodo, porque las transaminasas muchas veces están normales. Sin embargo, el RNA está detectable y el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C va a estar siempre presente. Por eso es que cuando nosotros queremos hacer diagnóstico para virus de la hepatitis C, tenemos los test rápidos que detectamos el anticuerpo, que es ese mismo que sube y que queda siempre, sigue elevado en los meses y en los años posteriores, con una sensibilidad del 99%, y que se puede localizar en suero, plasma e incluso en saliva. Tenemos los otros test que son también para detección de anticuerpos, que el inmunoenzimático, que es un poco más específico porque detecta proteínas no estructurales, y el inmunoensayo de micropartículas, que es casi el que se usa en general. Cuando nosotros tenemos alguno de estos test positivos, queremos confirmarlo con el inmunoblot, que es el RIVA, inmunoblot, ¿sí? Antígeno recombinante, se llama RIVA, donde detectan los anticuerpos también, siempre estamos hablando de anticuerpos, frente a los antígenos. En este caso es de mayor especificidad, por eso se llama confirmatorio, y son útiles para descartar algunos falsos positivos en los test de screening. El diagnóstico confirmatorio de hepatitis C y la presencia del RNA viral se realiza con PCR, que tiene alta sensibilidad para 40 copias por mililitro, e indica que existe viremia circulante. La presencia del RNA positivo significa replicación viral activa, y se hace positivo en la 3ª semana, entre la 1ª y 3ª semana post-exposición. Por eso cuando nosotros vamos a chequear una persona expuesta, un paciente que dializó en otra unidad de diálisis que no conocemos, que no sabemos cómo tratan los filtros, vamos a esperar 3 semanas para pedir una PCR para detectar directamente el RNA viral. ¿Cuándo vamos a pedir el test confirmatorio de hepatitis C? Si hay que evaluar si hay infección activa o no, ya dijimos nosotros, es diagnóstico de actividad. Si tengo un anticuerpo positivo y una PCR positiva, el paciente está infectado. Para hacer diagnóstico precoz de una infección aguda, como dijimos recién en las unidades de diálisis, en pacientes inmunodeprimidos, que muchas veces hay falsos negativos. Cuando el cutoff de la detección del virus de la hepatitis C está en el límite, es dudoso, conviene hacer PCR. Para evaluar transmisión vertical, para monitorizar respuesta viral sostenida en pacientes con tratamiento antiviral, y para evaluar la reinfección en el trasplante. ¿Cuáles son los patrones serológicos para hepatitis C? Si tenemos anticuerpos negativos y PCR negativo, lo más probable es que no exista infección por virus.
Si el anticuerpo es negativo y la PCR es positiva, estoy ante una primoinfección. Puedo estar entre las primeras 3 semanas de que tengo PCR positiva, y acordémonos que el anticuerpo sube bastante después, como 2 o 3 meses. ¿Sí? Que sí, que la primoinfección con viremias intermitentes, incluso como vimos recién en el cuadrito, tendríamos que hacer una PCR. Si el anticuerpo es positivo y la PCR negativa, quiere decir que el paciente se curó, hubo recuperación de la infección espontánea o mediante tratamiento, ¿sí? O podría ser un falso positivo. Y si ambos son positivos, lo más probable es que se trate de una infección crónica, como vimos hace un ratito. Es entonces, en este cuadro vamos a ver qué es lo que pasa con el hígado normal. Una vez que se enferma, aparece la hepatitis aguda. A los 6 meses se transforma en crónica. Fíjense, un 75-85% pasa a cronicidad, y mientras que un 15 a un 25% es autolimitada. Si en este momento la hepatitis crónica recibe tratamiento y tengo respuesta viral sostenida, respuesta viral quiere decir que le di el anticuerpo y desaparece la PCR, probablemente la progresión sea mínima, pero si no hubo respuesta o no le di tratamiento, la hepatitis crónica es muy probable que pase a cirrosis, en un 10 a 15% en Estados Unidos, y un 30 a 46% mucho mayor la incidencia de cirrosis en pacientes japoneses, probablemente relacionado a algunas determinaciones que todavía no se saben, pero por ejemplo la coinfección con hepatitis B o HIV, la presencia de americanos africanos, el sexo masculino o la edad grande al momento de la infección, son todos factores que se suman para que el paciente tenga más riesgo de cirrosis, a lo cual hay que sumarle el uso de alcohol y la diabetes. De este grupo de pacientes que tiene cirrosis, el evento podría ser que tuviera un hepatocarcinoma o que se muera. El hepatocarcinoma, fíjense que es mucho más alta la población en Japón, hasta un 20% de pacientes con cirrosis desarrollan hepatocarcinoma y se pueden morir de un hepatocarcinoma o de una cirrosis descompensada. Si nosotros miramos este cuadro, vamos a ver que desde el evento inicial, desde que el paciente se enferma hasta que se puede morir, han pasado 30 años. Pero es mucho más importante, y es a lo que nos vamos a referir ahora, que la hepatitis C, aparte de ser una infección hepática y dar todo este problema a nivel hepático, acá no se... Lo que tiene es una infección sistémica. El paciente se comporta como una enfermedad sistémica, como vamos a ver. De hecho, vamos a hablar de la enfermedad renal y todos los síntomas extrahepáticos que da la hepatitis C como una enfermedad sistémica. Dentro de las manifestaciones extrahepáticas, aparte de la enfermedad renal, nos vamos a encontrar el riesgo de crioglobulinemia, que puede ser asintomática o sintomática. Acá tenemos la prevalencia en hepatitis C y la prevalencia en una población joven. Si la comparamos, nos vamos a encontrar, fíjense cuánta más posibilidad de tener crioglobulinemia positiva asintomática, 30 contra 1%. Sintomática, 0% contra 4.9%. Riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica es superior en pacientes con hepatitis C. Riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Riesgo de desarrollar Sjögren, porfiria cutánea, artritis reumatoidea, depresión. Riesgo de desarrollar más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de stroke. Quiere decir que es muy importante el control, el manejo de la hepatitis C, como vamos a ver ahora, no solamente por la hepatitis, sino por todas las manifestaciones extrahepáticas que se pueden reducir cuando un paciente es tratado exitosamente. A lo cual tenemos que sumar el riesgo del linfoma,
Acá están las artralgias y mialgias, el Sjögren. Fíjense los autoanticuerpos, la crioglobulinemia, el factor reumatoideo, el FAN, los anticuerpos antifosfolipídicos. 50 a 67% tienen fatiga, 28% depresión, trastornos cognitivos. Esto hacen y predicen que tiene pobres scores de calidad de vida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a la hora de indicar un tratamiento, no solamente voy a estar tratando la hepatitis, sino voy a tratar todas las manifestaciones extrahepáticas. Pero fijémonos que tiene más riesgo de aterosclerosis carotidia, de stroke, riesgo coronario, riesgo de muerte, 23% contra un 13% si logro negativizarlo, y progresión de la enfermedad renal crónica, hasta 9 veces por encima del valor si no la tuviera. Y ahora nos vamos a detener un poco a las manifestaciones renales de la hepatitis C, donde se conoce y es bien conocido que hay una asociación con proteinuria y albuminuria en estudios o en poblaciones con hepatitis C que no tienen nefropatía específica o glomerulonefritis. Hay una asociación directa con glomerulopatía membranoproliferativa, que ya es conocido por todos nosotros, con o sin asociación a crioglobulinemia. Hay otras formas de lesión glomerular que se ven en pacientes con hepatitis C, que nosotros diríamos hay una asociación con nefropatía por IgA, membranosa, esclerosis focal y segmentaria, posinfecciosa, inmunotactoide fibrilar. Y fíjense qué importante el riesgo de que tenga mayor riesgo de rechazo mediado por anticuerpos pacientes que son trasplantados. La glomerulopatía membranoproliferativa recurrente post-trasplante y mayor riesgo de proteinuria, aparición de diabetes, disfunción del injerto y mortalidad en pacientes trasplantados. Esta es la entidad que se llama CrioVas, que es la Asociación de Crioglobulinemia Mixta Esencial, con una mortalidad general importante que depende también de la edad del paciente y la duración de la enfermedad, donde se asocia vasculitis de pequeños vasos, como ven acá, lo que se llama púrpura, las púrpuras muchas veces palpables, asociadas a úlceras, Raynaud, acrocianosis, mononeuritis múltiple, mononeuritis, y la asociación con la glomerulopatía membranoproliferativa, como vemos acá, que se puede manifestar como un síndrome nefrítico, con hipertensión arterial e insuficiencia renal, con depósitos de inmunoglobulinas, con una mala sobrevida, y todavía peor aún en los pacientes que se acompaña de síndrome pulmón-riñón. Otra de las características de estos pacientes es que tienen C4 bajo y C1Q bajo con C3 normal. Y bueno, este sería el cuadro típico que en general podemos ver en un paciente con crioglobulinemia mixta esencial, asociada a virus de la hepatitis C, que muchas veces se encuentran crioglobulinas, transaminasas elevadas, alteración del proteinograma, con cadenas kappa en la orina, porque muchas veces lo que se desarrolla es una gamapatía monoclonal asociada, y puede haber incluso crecientes epiteliales con insuficiencia renal aguda. Es de mucha importancia que nosotros tratemos estos pacientes. El enfoque del paciente con hepatitis C debe estar orientado al impacto de que esta enfermedad provoca malos resultados sanitarios, malos resultados económicos, mala calidad de vida, malos beneficios. Sin el paciente que no se cura no logra ningún beneficio clínico. En cambio, la terapia antiviral y sobre todo lograr una respuesta virológica sostenida debe ser nuestro objetivo. Los objetivos del tratamiento de pacientes renales crónicos debe ser curar la infección viral, prevenir las complicaciones hepáticas, cirrosis y hepatocarcinoma. Si bien no las previene, baja muchísimo la incidencia. Mejorar las manifestaciones extrahepáticas, el riesgo de muerte. En diálisis, reducir la transmisión, aumentar la supervivencia del injerto. ¿Qué significa lograr una respuesta viral sostenida?
es la desaparición de la PCR o el RNA del virus de la hepatitis C a las 12 semanas, que se mantiene a las 24 semanas después de haber finalizado el tratamiento, ¿sí? Fíjense que una respuesta viral sostenida se corresponde a la cura definitiva de la infección por el virus de la hepatitis C en el 90%. Con mejoría de todos los scores, aún en fibrosis avanzada y cirrosis, con erradicación del virus, se disminuyen los riesgos de descompensación, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben ser tratados? Se recomiendan que, excepto el paciente tenga una contraindicación, que por ejemplo sería una corta expectativa de vida, deberían tratarse todos los pacientes. ¿Quiénes antes? Los de mayor riesgo. ¿Quiénes son los de mayor riesgo? Nuestros pacientes en diálisis. Estos pacientes deben ser tratados, ya dijimos, por riesgo de pasarle digamos, lo que uno quiere es tener los centros de diálisis libres de hepatitis C, por los riesgos de que pueda haber paso hacia otros pacientes. Y la diálisis y el trasplante renal se consideran una población de alto riesgo de progresión de enfermedad hepática, por lo tanto los pacientes deben tratarse sin demora, independientemente de la severidad de la enfermedad hepática. ¿Por qué hay que tratar los pacientes con hepatitis C en diálisis? Porque no solamente, fíjense que hay mayor riesgo de muerte, eso está bien conocido, se asocia a disfunción del injerto renal, mayor riesgo de pérdida del mismo, aumenta el riesgo post-trasplante de desarrollar proteinuria, diabetes, glomerulopatía de novo o nefropatía crónica del injerto. La progresión acelerada de la enfermedad, mayor riesgo de infecciones en el paciente trasplantado. Por eso el paciente que está en diálisis y que está en lista de espera es un paciente que debería tratarse. En realidad, por lo que vemos, deberían tratarse todos. Bueno, estas son las guías CADIGO, donde está divididos los tratamientos según el genotipo, de acuerdo al filtrado glomerular, que esto lo vamos a pasar porque no nos da el tiempo. Bueno, finalmente quería hablar del paciente, presentarles este paciente, que es un paciente que un paciente con VIH, diabetes, enfermedad renal crónica y cardiovascular, que a la edad de 50 años se presenta a la consulta con deterioro de la función renal, con una creatina de 1.5, en el contexto de un VIH que venía tratado con muy buenos controles. El paciente aparece con una proteinuria nefrótica, sin síndrome nefrótico, y la biopsia renal da una esclerosis focal y segmentaria. Inicia tratamiento nutricional y antiproteinúrico con 10 miligramos de enalapril, atorvastatina para la dislipemia, y la serología para hepatitis B y C eran negativas. Esto aparece en el año 2007, en el año 2013 la creatinina estaba en 1.7, la proteinuria era de 6 gramos, ¿sí? La albúmina era de 3.5, tenía hipertrigliceridemia y desarrolla hiperglucemia, ¿sí? O sea, se diagnostica diabetes, tenía antecedentes familiares de diabetes, e inicia tratamiento con dieta y hipoglucemiantes orales. El paciente era delgado, así que se miró bastante bien el tema, todo lo que sea de la dieta, porque realmente era un paciente delgado, y al poco tiempo hubo que suspender los hipoglucemiantes orales por desarrollo de hipoglucemia, y sí se lo trató la proteinuria con enalapril, losartán y rosuvastatina. En el año 2014 la creatina era de 2.2, en el año 2019 la creatina era de 2.67 con un CLIRE de 35, la urea de 57, la de PTH de 83. No había otras cosas muy importantes, pero tenía elevación de los triglicéridos, el colesterol elevado, la proteinuria en 5.6 con una carga viral muy baja, y riñones de tamaño ecográfico conservado. En el año 2020 estaba hipertenso, en el año 2021, o sea este año, hace 2 meses atrás,
empieza con dolor precordial típico, con una angina inestable, se interna en la UCO. La creatinina era de 3.8 con una proteinuria de 5 gramos. Se le indica una cinecoronariografía presentando lesión de 3 vasos, ¿sí? Y luego de recibir el contraste, a los 15 días entra en diálisis crónica. Y actualmente está en programa de revascularización. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el HIV y la enfermedad renal. La patogénesis de la enfermedad es poco conocida, como todo se asocia o infección directa de las células del parénquima renal, o lesión indirecta por anticuerpos circulantes, por liberación de citoquinas. No queda bien claro el mecanismo por el cual los pacientes con VIH tienen, digamos, no tienen receptores reconocidos para el VIH, las células tubulares, así que no es muy bien conocido cómo es el ingreso del virus a la célula renal. Nosotros tenemos, en primer lugar, que hablar de lo que son las podocitopatías en el VIH, que es el ejemplo del paciente que acabamos de decir. La podocitopatía, nosotros sabemos que el epitelio visceral de la cápsula de Bowman está compuesto por los podocitos, y que el borramiento difuso de los pies podocitarios con o sin depósito de inmunocomplejo determina lo que se llama la podocitopatía. Cuando hablamos de podocitopatía nos vamos a referir siempre a enfermedad a cambios mínimos, esclerosis focal y segmentaria y el IBAN clásico. Si nosotros pensamos si hay causalidad directa del virus, como decíamos recién, no queda muy claro para estas patologías. Sin embargo, sabemos que donde el virus tiene una expresión genética, por ejemplo, intrarrenal, produce desregulación de los genes de estas células y altera el ciclo celular, lo que daría, por ejemplo, alteraciones de las proteínas podocitarias y generando una podocitopatía. Se sabe que hay una relación directa entre el virus y el IBAN clásico, y también se sabe, por ejemplo, que los chicos que nacen con una podocitopatía, recién nacidos de madres con VIH, se conoce que esto sí sería una causalidad directa del virus. Sin embargo, vamos a hablar ahora rápidamente de lo que es la nefropatía por el HIV. Nosotros sabemos, porque bueno, esto ya lo hemos estudiado, que hay mecanismos virales que enferman las células y que lo hacen o por evasión, por secuestro celular, pero hay otro mecanismo que es la interacción genética. Pareciera ser que en el IBAN, especialmente que nosotros sabemos que se produce en los negros africanos, se le atribuye esta asociación a los polimorfismos, dos polimorfismos que aparecen en los alelos G1 y G2 del gen del ApoL1, ¿sí? Que incluso parecería ser que sería una patología, no, una anormalidad adquirida en el grupo de negros que viven en África, que los protegería contra la malaria. Parece ser que este trastorno, este polimorfismo, hace que poblaciones africanas tienen más riesgo de ser susceptibles a un factor que induzca la producción del IBAN. En este caso sería el virus del HIV, que produce este tipo de patología bastante específica con este nombre, y que nosotros sabemos, por ejemplo, que individuos con el gen ApoL1 más VIH, casi en un 50 a un 60% desarrollan IBAN, o sea que la frecuencia es muy importante. El uso también generalizado de la terapia combinada antirretroviral hace que los pacientes con VIH vivan más tiempo. Entonces sigue aumentando la posibilidad de que el paciente se enferma. ¿Por qué? Porque bueno, llega a tener tanto riesgo como el de la población general, al cual hay que sumarle el VIH. De manera tal que una población entre 60 y 69 años tiene
11 veces más posibilidades de desarrollar una insuficiencia renal crónica que un paciente que no tiene VIH, ¿sí? A lo cual hay que sumarle, como ahora vamos a ver, los tratamientos antirretrovirales, que por ejemplo, como dice acá, muchas veces se usa para la profilaxis del VIH, el tenofovir, que está asociado a riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces nosotros ahora vamos a ver, por ejemplo, como para mostrarles cuál sería la histología de un paciente con IBAN. Entonces nosotros dijimos que el IBAN es un típico específico de esclerosis focal y segmentaria que se llama glomerulopatía colapsante. Como vemos nosotros acá, tenemos el colapso del glomérulo con pérdida de los lúmenes capilares. Esta es una metenamina plata donde se ven las membranas basales, ¿sí? Y se ven hipertrofia e hiperplasia de todas estas células epiteliales, formando lo que se llama unas pseudosemilunas, ¿sí? Esto es bastante característico del IBAN, que le vamos a poner el sello de glomerulopatía colapsante. Hay otras patologías, hay otras enfermedades que pueden dar glomerulopatía colapsante, pero esta es típica porque aparte tiene un compromiso túbulo intersticial de gran jerarquía y de gran desproporción. Acá, por ejemplo, vemos con una tricrómica de Mason, también vemos que, fíjense en azul, está el penacho glomerular, que está retraído, sin lúmenes, y toda esta cantidad de células epiteliales, que incluso tiene gotas de resorción proteica que están formadas por albúmina e inmunoglobulina. Y vemos acá el túbulo intersticio que tiene microquistes, que esto es bien característico del VIH, con cilindros, mucha atrofia tubular, mucha fibrosis e inflamación intersticial. Cuando miramos la microscopía electrónica, vemos que hay pérdida de los pies de los podocitos, como decíamos hoy, el endotelio se enferma muchísimo, y las células endoteliales tienen estas inclusiones que se llaman túbulos reticulares intracitoplasmáticas, que también es característica del VIH. En la inmunofluorescencia del IBAN podemos tener depósitos de IgM, C3 y C1q. Y acá vemos, por ejemplo, lo que se llama el glomérulo fetal, que es un penacho esclerótico, que es la consecuencia de toda esta patología glomerular. Bueno, esta es la explicación de lo que les acabo de contar. El riesgo de progresión y de enfermedad renal está dado en la raza negra, la presencia de los alelos G1 y G2 para el gen ApoL1, los CD4 menos de 200, la carga viral más de 400, la proteinuria y la insuficiencia renal. Así como hablamos de lo que es el IBAN, antes hablábamos de lo que era el IVIC, que ya no se llama más IVIC. Nosotros ahora conocemos, porque las guías CASDIGO nos recomiendan llamarle enfermedad renal en el entorno de un VIH causada por inmunocomplejos. Antes le llamamos IVIC, HIV inmunocomplejo. Pero ya este nombre ha cambiado, y es un espectro heterogéneo de enfermedad, donde no hay una certeza muy clara entre la causalidad del VIH y la mayoría de los casos. Por ejemplo, como dijimos nosotros, hay alta asociación entre IBAN y genotipo ApoL1, sin embargo, para un 79% para el IBAN, solamente un 25% para este otro tipo de patologías que son producidas por inmunocomplejos. Entonces dijimos, el IBAN era una podocitopatía. Y dentro de las podocitopatías veíamos la enfermedad a cambios mínimos, la esclerosis focal y segmentaria típica, la común, que es la que tenía este paciente que les presenté yo hoy de inicio,
Y después tenemos todas las enfermedades por inmunocomplejo, que son símil lupus, símil IgA, nefropatía membranosa, membrano proliferativa, que se ven más en el VIH, pero que no se encuentra una asociación directa de causalidad. Otros compromisos asociados al VIH es la presencia de microangiopatía trombótica. Y acá nos vamos a detener un poco. A medida que los pacientes con infección por VIH envejecen, las enfermedades renales comórbidas, como la nefropatía diabética, la arteriosclerosis, son cada vez más frecuentes y se solapan. O sea que acá ya nos está anunciando que lo que le pasó a nuestro paciente es un VIH que estuvo muy bien con tratamiento antirretroviral y que en la evolución hizo una esclerosis focal y segmentaria, después se puso hipertenso, después hizo una nefropatía diabética, y todo esto colaboró para que el paciente, por supuesto, anduviera mal y terminara en diálisis. Entonces, hablando ahora sí de la arteriosclerosis relacionada al HIV y la inflamación crónica y la disfunción endotelial, nosotros sabemos muy bien que patologías que producen inflamación sistémica, como el lupus y la artritis reumatoidea, tienen alto riesgo de aterogénesis y enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa en el VIH crónico? Hay una inflamación persistente, un envejecimiento biológico acelerado, riesgo de enfermedad cardiovascular, porque ya dijimos que los antirretrovirales nos permiten que el paciente viva más tiempo, mayor tasa de supervivencia y más riesgo de enfermedad, de mortalidad asociada a enfermedad cardiovascular. Los pacientes tienen más riesgo de infarto, de miocardio y de ictus. Hay una activación inmunitaria. En este caso, nosotros ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué es lo que podemos hacer para que estos pacientes con tanto riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular y que se mueran de enfermedad cardiovascular, qué es lo que podemos hacer nosotros para reducir esta inflamación? Para eso tenemos las terapias agresivas antivirales. También tenemos que ser agresivos en el tratamiento de los lípidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos de los tratamientos antirretrovirales que pueden dar dislipemia. Por ejemplo, dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleótidos, hay algunos de ellos, por ejemplo, el efavirenz, que produce resistencia a insulina, aumenta el LDL, aumenta el colesterol total, aumenta el ácido úrico, aumenta los triglicéridos. Quiere decir que hay en existencia otras posibilidades de que el paciente no solamente inflame más por el VIH, sino por el mismo tratamiento antirretroviral, a lo que hay que sumarle que el paciente vive más y tiene más riesgo de tener cualquiera de estas otras enfermedades. Y acá les quería mostrar este trabajo que está en esta revista, que se llama AIDS 2016, donde lo que ellos tratan de mostrar es cómo se puede desarrollar arteriosclerosis en forma in vitro por la presencia de proteínas del HIV, proteínas virales. Entre de las proteínas virales que ellos pudieron detectar, una es el TAT y el otro es el GP120, que son, por ejemplo, el TAT es una proteína que activa la síntesis de otras proteínas virales, y el GP120, por ejemplo, es un producto glicoproteico que está derivado del virus. Y estas moléculas, ¿sí?, lo que hacen es inducen expresión de moléculas de adhesión. Por ejemplo, ven estas moléculas de adhesión, inducen expresión con el riesgo proaterogénico, con disminución de la producción de óxido nítrico, aumenta las citoquinas proinflamatorias, fíjense, están las citoquinas proinflamatorias, aumenta la interleuquina y el TNF-alfa por parte de los macrófagos, estos son los macrófagos. Se vieron que estas proteínas, que también la otra proteína es el NEF, aumenta el MCP, que
que es una proteína quimiotáctica de los linfocitos por parte del endotelio. Producen transmigración del linfocito, como vemos acá, la TAD produce transmigración de linfocitos. Y producen finalmente ruptura de la célula muscular, ¿sí? Produce apoptosis endotelial, y muchas veces lleva a ruptura y erosión del fibroateroma con formación de trombo. Esto se pudo comprobar in vitro de manera tal que se puede decir que estas proteínas virales podrían ser factores proinflamatorios para llevar al aumento del riesgo de aterosclerosis. Acá también este mismo trabajo, en la misma revista, dice que la infección por HIV y la inmunodeficiencia, más las coinfecciones, producen un proceso de inflamación sistémica, activación del sistema inmune, a lo cual hay que sumarle que la inflamación intestinal producida por la inmunodeficiencia puede producir translocación microbial y alteraciones de la microbioma intestinal, lo cual aumentarían la inflamación sistémica, produciendo más disfunción endotelial, estado de inflamación y procoagulante que llevarían a la arteriosclerosis y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Acá nosotros al final tenemos nuestro paciente que tenía un VIH, que tiene como una comorbilidad, una diabetes que la desarrolla después, que con efecto aditivo para progresar hacia insuficiencia renal crónica. En esta revista nos muestran cómo hay curvas de progresión de enfermedad renal, por ejemplo, para un paciente cualquiera que tenga una enfermedad renal, pero que no tenga diabetes. Si el paciente tiene diabetes, la caída es mayor. Si el paciente tiene un HIV, la caída es mayor. Y fíjense cuando se asocia a diabetes, hipertensión y HIV, como la curva de disfunción renal es todavía más pronunciada, como nos ha pasado con este paciente. Y uno diría, ¿cuáles son las conductas que tengo que tener yo ante un paciente? Si el paciente tiene un HIV, por supuesto, sabemos que hay que hacerle tratamiento antirretroviral, porque reduce en un 60% el riesgo de desarrollo IBAN, pero también reduce el riesgo de insuficiencia renal aguda y de todas las enfermedades renales asociadas al VIH. En las prácticas clínicas recomienda empezar el inicio con terapia antirretroviral en todos los individuos seropositivos, independientemente de cualquier situación clínica. La evaluación del fármaco, ahí sí en ese caso hay distintas recomendaciones. El uso de IECA para los pacientes que ya tienen enfermedad renal se sugiere, porque en vista de que en la población general los efectos del control de la presión arterial, los efectos del control glucémico y el uso de IECA es razonable. También es razonable que uno lo use en pacientes que tienen VIH con algún tipo de enfermedad renal. Sin embargo, no hay estudios importantes de jerarquía a largo plazo y de buena cantidad de pacientes que nos indican que puede haber un uso beneficioso del corticoide, capaz que en el IBAN, o de ciclosporina. ¿Sí? En cuanto a las recomendaciones para el screening del paciente con HIV, nosotros tenemos que el paciente tiene un screening inicial con proteinuria y evaluación de la función renal, el cual debe hacerse en forma anualmente y debe ser referido al nefrólogo únicamente en algunas situaciones específicas como rápido deterioro de la función renal, a quien explicado, pero si no, el paciente tiene que ser controlado en forma anual. ¿Cuáles son los pacientes que requieren mayor control 2 veces al año? Evaluarlo de acuerdo al riesgo. Entonces acá tenemos bajo riesgo y alto riesgo. ¿Cómo estratifico yo para saber que este paciente tiene alto riesgo de nefrotoxicidad
y que voy a evitar la terapia nefrotóxica? Por la edad, acá tenemos mayor edad, mayor proteinuria, filtrado glomerular menos de 60, coinfección con hepatitis C, la presencia de inmunodeficiencia, la diabetes, la hipertensión descontrolada y la historia de enfermedad cardiovascular. Este grupo de pacientes sería un paciente que tendría que evitar toda los nefrotóxicos. Y dentro de los nefrotóxicos nosotros tenemos, bueno, ustedes saben que desde el año 96, en que es la era que se llama era HART, hay una combinación individualizada de antirretrovirales que lo que intentan es bajar la carga viral independientemente digamos, de alguna situación específica. La determinación de cuál va a ser el esquema que se va a usar, bueno, lo van decidiendo el infectólogo y tiene alguna razón evitar alguna de las terapias que son nefrotóxicas. En general, ustedes saben que dentro de la terapia están los inhibidores de la proteasa, están los inhibidores de la transcriptasa reversa, que son los que más se usan, y después están los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos. ¿Sí? Estos se usan en general 2 drogas de inhibidores de la transcriptasa reversa, más una droga no nucleósida. Y bueno, la idea es, por supuesto, llegar al objetivo que es reducir la carga viral, ¿no es cierto? Pero bueno, la decisión del tratamiento tiene que ver mucho con la presencia o no de toxicidad renal asociada al tratamiento. Nosotros sabemos, por ejemplo, dentro de los inhibidores de la proteasa, tenemos el indinavir, el atazanavir, pero también tenemos el duranavir, el lopinavir y ritonavir. Por ejemplo, esto, fíjense que el riesgo del indinavir es que produzca nefritis intersticial y nefrolitiasis. Por ejemplo, dentro de los inhibidores de la proteasa, que son poco solubles, prácticamente todos pueden dar cristaluria, excepto el darunavir, que se puede usar. Después está riesgo de nefrolitiasis, seguimos con los inhibidores de la proteasa. Quiere decir que cuando uno va a elegir un tratamiento, si el paciente ya tiene enfermedad renal, no elegiría un inhibidor de la proteasa, se iría hacia uno de los otros inhibidores de la transcriptasa reversa. Sin embargo, el tenofovir, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa, también da problemas, así que no es muy sencillo tomar la decisión de cuál va a ser la forma con la que se va a tratar estos pacientes. Sí sabemos que hay que evitar el atazanavir, el indinavir, el tenofovir y el lopinavir, ¿sí? Y sí se puede dar el darunavir, como dijimos hoy, que estaría dentro de los inhibidores de la proteasa. También tenemos que tener en cuenta la nefrotoxicidad asociado a, por ejemplo, la aciclovir, que muchas veces estos pacientes reciben aciclovir, el TMS, que puede dar nefritis intersticial, y bueno, y después la otra cantidad de terapia que puede recibir especialmente los antibióticos. Y para terminar, muchos de estos pacientes pueden, como dijimos nosotros, el paciente con HIV se le ofrece el tratamiento dialítico y también se le puede ofrecer el trasplante. ¿Cuáles serían los pacientes candidatos a trasplante? Los pacientes que están muy bien controlados en los últimos 6 meses antes del trasplante, que no tienen infecciones oportunistas y que no tienen historia previa de ninguna de estas patologías, como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, linfomas, pergilosis, sarcoma, coccidioidomicosis, con una adecuada evaluación acerca de la hepatitis C y la hepatitis B, porque muchas veces hay coinfección. Bueno, me parece que con esta termino.
No sé si alguien quiere hacer alguna aclaración, si alguien quiere preguntar algo. Silvia, hola, Sí. una consulta. Si yo tengo un paciente que lleva 20 años en tratamiento antirretroviral y con carga viral negativa, siempre estable, aunque bueno, tuvo un sarcoma de Kaposi hace unos años, recibió cisplatino, porque tuvo alguna otra neoplasia que no recuerdo bien, pero ahora el paciente está estable. ¿Puede ser que ahora él me haga alguna glomerulopatía por HIV después de 20 años de estar en tratamiento? O sea, con antirretrovirales, porque ahora está con proteinuria y con hematuria. Mira vos, tenés que hacerle una biopsia renal. No Claro, hablé, ¿no? no hablé de las indicaciones de biopsia renal, que viene al pelo la pregunta que me hiciste. Si yo tengo un paciente con un VIH en tratamiento y que deteriora la función renal, sin proteinuria, sin microhematuria, sin síndrome nefrítico, sin síndrome nefrótico, yo lo primero que tengo que ver es la terapia antirretroviral, porque sabemos que produce cristal. Sí, claro, se la modificó la infectóloga, o sea, a una medicación que no es tan, digamos, nefrotóxica. Claro. Cuando ella vio que subió la creatinina, que tenía creo que 0,90, subió a 1,17, entonces se la modificó. Pero lo que yo encontré ahora es que tiene 2 gramos de proteinuria y hematuria. Tiene que hacerle, señor, una biopsia renal, tiene que hacer Sí, diagnóstico. ¿no? Porque ya sabés que entonces puede ser. Es raro que sea un IBAN, porque el paciente no es de raza negra. Sí. Que puede estar dentro de todas las patologías que yo mostré. Es raro que si tiene microhematuria tenga una podocitopatía, lo más probable es que tenga una enfermedad por inmunocomplejo asociada al virus de la hepatitis, del HIV. Así que sí, sí, hacele la biopsia y después me contás. Bueno, Silvia. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno. No, la verdad que re claro, Silvia, todo. ¿Sí? Bueno. Esa es la idea, que entiendan Sí, todo sí. y que hagan preguntas si no entienden. No, pero fue Bárbaro. muy completo, sí. Bueno. Gracias, Sí, Silvia. bárbaro. Bueno, chicos, Muchas te mando gracias. un abrazo Muchas grande. Bueno, gracias. Doc, un abrazo. Bueno, Gracias, Silvia. Gracias. dale, gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Por favor, un abrazo a todos.